Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hace unos años venía conduciendo una motocicleta de un trabajo llevando un recado. Cuando llegué a ese lugar, descendí de la moto, caminé unos pasos y cuando miro para atrás, alguien inmediatamente había subido a mi moto y huyó. Corrí atrás lo más que pude, pero no lo alcancé. Así que me volví y le sugerí a mi esposa pedirle a Dios ayuda en este momento. La moto no era de nosotros, sino de mi trabajo. Cuando terminamos de orar unos minutos después, volví a una señora en otra motocicleta diciendo que había visto lo que había pasado y había seguido al ladrón. Cuando venía siguiéndolo, al ladrón se le apagó esa motocicleta, la de mi trabajo. Intentó arrancarla nuevamente y cuando vio que lo seguían y esta señora gritó algo detrás, se subió a otra motocicleta de un acompañante que iba en secreto y huyeron. Así que esta señora dejó mi motocicleta, la de mi trabajo, en un negocio para que yo pudiera ir a buscarla. La pregunta en esta ocasión es, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Dios? Mi nombre es Víctor Luquix, soy pastor y licenciado en teología. Hoy quiero ayudarte a aprovechar tantas cosas que tiene el libro de la Biblia para que tu vida cobre el sentido que estuviste buscando. Para poder seguir este estudio, te recomiendo que solicites el material gratuito La Biblia Habla a la red Nuevo Tiempo. Esto lo podés hacer mediante la página estudielabiblia.com o al WhatsApp más 598 95 72 9586. El asombroso mundo de la Biblia. Habíamos estudiado la semana pasada acerca del Espíritu Santo, cómo nos ayuda, cómo puede transformar una persona, porque Él también es una persona y es de la Trinidad, del gobierno del universo, bien, es parte de Dios. Entonces, ahora la pregunta lógica es, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Porque aparte de ser obedientes, de tomar en cuenta sus consejos, de ser dóciles a la voz de alguien que nos creó y que sabe más que nosotros, tenerle confianza. Aparte de todo esto, lo importante es justamente saber cómo comunicarnos con Él. Muy bien, vamos a ver el siguiente texto. En el libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Alguna versión de otra Biblia puede decir en ayuno, silicio y ceniza. Saben que esta palabra ropas ásperas o silicio era una forma, como ustedes pueden ver aquí, de mostrar humildad. Era una especie de tejido hecho con pelo de cabra oscuro que las personas usaban culturalmente cuando necesitaban mostrar humildad ante cierta situación o mostrar que las cosas se habían ido más allá de lo que esperaban. Saben que Daniel en este contexto era una persona que estaba en un alto cargo de uno de los imperios más grandes que hubo en la tierra. Bien, él estuvo en el imperio de Babilonia y seguidamente en el imperio medo-persa. Saben que Daniel sería una persona que usaría ropas muy distinguidas para la época, pues por su alto cargo. Que Daniel estuviera usando este tipo de ropa tan común en las personas que querían mostrar humildad es llamativo. Pero estamos hablando de algo cultural. Bien, Daniel dice aquí, busqué a Jehová. Bien, miré, volví mi rostro a Dios. Quiere decir, presté atención, puse mi foco ahora en Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, bien, ropas ásperas o silicio que comentábamos recién, y ceniza. Ceniza también era una forma de mostrar dolor
o sufrimiento o que la persona estaba sufriendo. Hace no tantas décadas, las personas se vestían en estas latitudes con ropas oscuras para mostrar que estaban de duelo o que habían perdido a alguien muy querido. En esa época se hacía sentándose sobre cenizas, bien, y esparciéndolas por allí o tirándoselas encima. Entonces, esta era otra forma cultural de mostrar dolor. Entonces, ¿cuál es la pregunta lógica aquí? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Aquí Daniel lo hizo a través de la oración, de una actitud, pero a través de la oración. Bien, entonces, busquemos otros textos. Vamos a buscar juntos entonces el libro de Samuel en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ver y responder esta pregunta: ¿qué es la oración? Bien, vimos que Daniel se comunicó con Dios a través de la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Justamente aquí en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Samuel. Bien, está en dos partes. Vamos a mirar la primera parte, primer libro de Samuel. Bien, capítulo 1, versículo 15. Y mientras tú buscas en tu Biblia, quería comentarte un poquito el contexto para que se entienda. Aquí relata la historia de un personaje, Samuel, a partir de su concepción. Ana era una señora que no podía tener hijos. En aquella época patriarcal era importantísimo que la mujer diera descendencia a su esposo. Su esposo, según lo que registra la Biblia, la amaba, pero ella se sentía culpable por no darle hijos. Es así que se va al templo y llorando, orando, bien, le pide a Dios un hijo. Y allí nace Samuel, el personaje central del libro. Pero cuando estaba allí orando, llorando, el sacerdote se le acercó y le preguntó si estaba ebria, por cómo parecía que ella se comunicaba con Dios. Y ella le contesta esto. Versículo 15 del capítulo 1 de 1 de Samuel. Pero Ana le respondió: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y aquí encontramos unas palabras muy interesantes de Ana, la mami del futuro Samuel. Bien, ella dice: he derramado mi alma delante de Dios o de Jehová. Bien, he derramado mi alma. ¿Qué sería la oración? Bueno, según este texto, derramar el alma, abrir el corazón, sincerarse con todo el ser, la parte racional y emotiva. Bien, entonces la siguiente pregunta que podemos tener, aparte de saber que la oración es sincerarse con Dios, bien, hablarle, abrirle el corazón, bien, justamente, ¿sirve de algo orar? Bien, vamos a buscarlo en Santiago, capítulo 5. Santiago allí, capítulo 5, en el Nuevo Testamento de tu Biblia. Bien, versículos 13 y 16. El 13 dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga una oración. Bien. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el versículo 16 dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder, o alguna versión dice puede mucho. O sea que no es en vano o inútil orar. ¿Tiene efecto? Sí, y mucho. Aquí hay una promesa más que podemos ir aprendiendo. Orar tiene efecto. Entonces, hemos visto que podemos comunicarnos con Dios siéndoles sinceros, hablándoles con sinceridad a Dios, ¿bien? Y que eso realmente tiene un poder en nuestra vida o en nuestro entorno. Ahora, ¿hay alguna fórmula? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se ora? ¿Cómo dice la Biblia que se debe orar? Bien, vamos a ver juntos. Jesús en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13, dice así: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí encontramos algo que nos recomienda Jesús. ¿Pedirle a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Él, o sea, de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Saben, amigos, que esto podemos entenderlo de la siguiente forma.
Hace años en estas latitudes, Argentina, Uruguay, era común que en los negocios donde se venden alimentos, donde se venden comestibles, hubieran allí libros contables donde la gente venía y sacaba a crédito los comestibles o lo que necesitaba para el mes. Cada almacén, que se llaman aquí en estas latitudes, tenían un libro contable, recuerdo negro, muy grande, en el que anotaban allí cada vecino que venía a comprar a crédito. Y era tan común que muchísima gente tomaba este sistema. Imagínense que viviésemos en esa época en el que se daba un crédito de promesa bien entre vecinos. Entonces el almacenero, la persona dueño del negocio, me ha dado un crédito y he sacado durante todo un mes mis víveres, mis alimentos. Bien. Salvo que ese mes no pude cobrar o pasó algo con mi trabajo. Bien, y pasa el tiempo y sigo sin trabajo y poder pagarle. En aquella época era común también muchas personas que no podían pagar, trataban de huir y de no encontrarse con el almacenero. Bueno, imagínense que esta es la situación. Trato de esconderme porque el almacenero puede llegar a cobrarme. Ahora, imagínense que debiendo aún y sin trabajo, bien, tuviese un vecino que es pariente mío. Puede ser un hermano. Bien, entonces mi hermano tiene mucho dinero y es quien le compra más al almacenero. Ahora tengo que ir a algún lado a pedir víveres y mi hermano me dice: ve de mi parte y pide para ti. Ahora, si yo voy al almacenero y le digo: vengo de parte de mi hermano, ya es otra cosa, ¿bien? Porque es su mejor cliente y es quien le compra más y quien le ayuda en el negocio. Entonces, esto es igual. Como seres humanos tenemos una deuda muy grande con Dios que no podemos pagar, pero Jesús la pagó en nuestro lugar, ¿bien? Lo puso a su cuenta. Por eso es que nos dirigimos al Padre, pero en el nombre de Jesús o de parte de Jesús, ¿bien? Eso es importante, orar así. No porque sea una fórmula mágica, amigos. Esto en la Biblia no está presentado como una fórmula mágica, sino para que nosotros podamos reconocer todo el tiempo delante de Dios que fue a través de Jesús que podemos volver a comunicarnos y volver a tener una relación con Dios. Otra pregunta que podemos hacernos, aparte de si sirve de algo y si tiene poder la oración, es: ¿contesta realmente Dios todas las oraciones? ¿Se fija en los detalles de mi vida, hasta en lo pequeño, en lo cotidiano? Vamos a buscar allí Mateo. Allí en el Nuevo Testamento, busca entonces el primer libro del Nuevo Testamento en tu Biblia, en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice allí: pedid y se os dará, busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llaman se le abre. ¿Qué hombre hay de entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado, le va a dar una serpiente? Si ustedes entonces, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí vemos que hay un famoso dicho, bien, el que busca encuentra. ¿De dónde salió? Bueno, de la Biblia. Bien, entonces justamente, amigos, aquí dice: pidan y se les va a dar. Bien, llamen y se les va a abrir. ¿Qué hombre hay de entre ustedes que si su hijito les pide alguna cosa para su existencia, para su cuidado, le va a dar otra cosa para hacerle daño? Y aquí dice: ¿cuánto más vuestro Padre? Y uno podría decir: bueno, yo no conozco tanto a Dios como para saber si podría hacerme alguna maldad o podría hacerme responderme con otra cosa que me cause sufrimiento. Hay cosas que podemos aprender también, por ejemplo, de la naturaleza.
Siempre me gusta meditar en esto. Cuando Dios hizo a Adán y Eva en la creación, cuando leemos eso en Génesis, bien, vemos allí que Dios se preocupó y se ocupó en cada detalle para recibir a Adán y Eva. Se ocupó en cada detalle anticipadamente. Y cuando crea a Adán y a Eva, los primeros dos seres humanos sobre la tierra, los crea para que estén bien. Siempre razono de la siguiente forma. ¿Por qué Dios puso papilas gustativas en la lengua y por qué puso sensores olfativos? Si comer, había que comer para vivir, y respirar, había que respirar para vivir. Porque Dios quería que estuviésemos bien. Todo lo que hizo fue para que lo disfrutáramos. Bien, entonces esto nos va enseñando un poco más acerca de cómo es nuestro Dios. Ustedes podrán empezar a preguntarse, bueno, ¿y por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay cosas que vemos que son tan feas, tan malas y que causan tanto dolor? Eso lo vamos a ver más adelante, bien, pero vamos descubriendo que sí podemos orar, que sí podemos pedir y que sí Dios se va a ocupar de nuestras cosas. Pero antes de terminar, amigos queridos, tenemos que tener en cuenta para la oración algo muy importante, uno de los ingredientes más importantes. Hasta ahora hemos descubierto lo siguiente: podemos orar hablándole a Dios como a un amigo, abriendo nuestro corazón, sincerándonos con Él. Otra cosa importante, debemos dirigirnos al Padre, pero ¿de parte de quién? En el nombre de Jesús. Entonces hacemos nuestra petición, bien, hablamos con Él, con Dios, agradecemos, contamos nuestro día a día, podemos contarles cómo nos sentimos. Hoy me siento triste, hoy me siento alegre porque algo lindo pasó en mi vida. Y cerramos siempre de parte de Jesús, porque yo no podría de otra forma presentarme delante de Dios, bien, como con mi deuda. Saben que hemos aprendido que sí vale la pena orar, que sí vale la pena pedir, pero falta un ingrediente más. Bien, la fe. Vamos a buscar juntos Hebreos 11:1. Amigos, allí en Hebreos 11:1, Nuevo Testamento en sus Biblias, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tratando de entender, estar convencido de algo que no veo, bien, estar cierto de que algo, aunque no se pueda demostrar, es así. Muy bien, esto es la fe. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para tener fe? Porque es difícil estar creyendo en algo que no veo, que no puedo tocar, que no puedo demostrar. Bien, buscamos juntos entonces Romanos capítulo 10, versículo 17. Allí dice: ¿cómo puedo ser yo para tener más fe o para realmente poder empezar a creer y a tener confianza? No solamente vamos a ver aquí cómo tener más fe, sino que te voy a presentar un desafío aquí. ¿Querés saber si Dios existe? Esta es la fórmula. Me vas a presentar alguna cosa, alguna evidencia, algo empírico. Bien, bueno, aquí hay una fórmula para que podamos entender cómo saber si Dios existe. Y si ya sabes que existe, bien, entonces cómo mejorar la fe y la confianza. Hemos dicho en capítulos anteriores que Dios se juega su reputación con las promesas que ha escrito, y la Biblia tiene muchísimas promesas, muchas promesas, muchas. Casi en cada página hay una o más promesas, explícitas o implícitas, ¿bien? Pero cada promesa tiene su o sus condiciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere regalarnos muchas cosas buenas, ¿bien? Y para hacer eso, tiene que estar seguro de que las vamos a cuidar, que vamos a usar bien, ¿bien? Como a un niño, cuando le regalamos algún objeto y le decimos: si cuidas lo que ya tenés, te regalo algo mejor, ¿bien? Entonces, Dios se juega su reputación
con sus promesas. Y aquí viene una fórmula muy importante para cerrar esto de la oración. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para un hebreo, oír, bien, era algo más que escuchar. Ustedes dirán, bueno, esto está en el Nuevo Testamento. En el primer capítulo dijimos que está en griego, no en hebreo. Pero quien escribe aquí es Pablo, alguien acostumbrado a las tradiciones hebreas. Entonces, cuando él escribe akúo en griego, escucho, bien, seguramente estaba pensando en shamá. Shamá, para un hebreo, ¿qué era? Escuchar y poner en práctica. Hay gente que piensa cuando lee este texto, y muchos cristianos que lo conocen de memoria, que por oír de la Biblia su fe va a crecer. Esto no es así, podemos estar 30, 40 años escuchando acerca de la Biblia y seguir sin creer. Entonces aquí dice, la fe es por oír, por poner en práctica la palabra de Dios. ¿Y cómo esto puede ser tan lógico y saber allí si Dios existe o no? ¿Saben qué? Dijimos, las promesas tienen condiciones. Y Dios se juega su reputación con las promesas que están aquí, porque si no podríamos decir, o Dios es mentiroso o Dios no existe. Entonces, cuando ponemos en práctica esas condiciones, la promesa sí o sí se va a cumplir, porque Dios cumple. Y aquí tenemos la fórmula. Para tener fe, tenemos que poner en práctica la Biblia. Al poner en práctica la Biblia, cumplimos las condiciones de las promesas. Y al cumplir las condiciones de las promesas, Dios cumple sus promesas. Y al responder nuestras oraciones, nuestra fe va en crecimiento. Es la forma de que comencemos a crecer en la fe. Así que, Víctor, podemos ir caminando pasito a pasito para aprender a confiar en alguien que no veo, pero que puedo ir viendo que él empieza a contestarme. Sí, así es, amigo querido, así es. Podés ir reclamando promesas que vamos encontrando si cumplimos las condiciones y se empiezan a dar en la vida de quien las cumple. Entonces, amigos queridos, la semana pasada habíamos aprendido, por ejemplo, que recibimos el Espíritu Santo si somos dóciles a escuchar a Dios. ¿Y dónde está eso, pastor? De que oír es poner en práctica. Bueno, amigos, busquemos el último texto. Busca en el Antiguo Testamento de tu Biblia el libro Salmos. Casi está a la mitad de la Biblia. Allí, capítulo 81, versículo 13, dice así: si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Repite una idea de dos formas. Si me hubieran oído, si hubieran andado en mis caminos. Oír es justamente poner en práctica. Como cuando le decimos a un niño, ¿me escuchaste que te había pedido tal cosa? ¡Ay, sí, papi, mami! Es verdad, me habían pedido tal cosa. Ahora lo traigo. Dios nos dice de la misma forma: ¿escuchaste que te pedí algo para darte regalos? ¿Para darte un regalo? Una transformación de vida. Que tu vida justamente cobre sentido. Dios está esperando que volvamos a tener una comunicación con Él. Tiene tanto para decirnos, tantos consejos, tantas cosas para mejorar nuestra vida. Y tenemos que estar dispuestos. Te invito a que empieces a probarlo, a comunicarte con Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago la primera vez? No te preocupes. Habla con Él como si hablaras con tu ser más querido. Contale cómo te sentís. Cerrá tus ojos, trata de imaginarlo. ¿Saben? Vamos a hacerlo una vez aquí para terminar. Vamos a orar juntos. ¿Bien? Así puedes ver cómo es orar y cómo es comunicarte con Dios. Simplemente allí donde estás. Cierra tus ojos. ¿Bien? Inclina el rostro. Si quieres puedes juntar las manos. Bien.
y escucha cómo me comunico con Dios. Al terminar, puedes repetir conmigo amén. Si no sabías qué quiere decir, amén quiere decir que así sea, o me comprometo a hacerlo. Eso quiere decir amén. ¿Oramos juntos? ¿Te parece? ¿Lo probamos? Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta aquí en el estudio de tu palabra. Muchísimas gracias. Estamos contentos por lo que hemos aprendido. Estamos esperanzados. Nuestra vida puede empezar a cambiar porque hay promesas y hay cosas lindas aquí que podemos empezar a probar. Queremos pedirte por todos aquellos que están viendo este video, para que podamos probarlo juntos, para que podamos empezar a caminar contigo. Queremos pedirte, nuestro Señor, tu Espíritu Santo, para que nos transforme y pueda cambiar nuestro corazón y empezar a cambiar nuestro entorno. Lo pedimos sin merecerlo, de parte, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, has visto que es algo sencillo, es comunicarte como con un amigo, dirigiéndonos al Padre y terminando de parte o en el nombre de Jesús. Te invito a que lo puedas hacer contándole tus cosas íntimas para poder abrir tu corazón y comunicarte con tu Creador. Te espero en el próximo capítulo, mismo canal, mismo día. Nos vemos, amigos.